En estos días están llegando a la librería los ejemplares de un libro de entrevistas al Papa Francisco que tiene por título La fuerza de la vocación. El autor es un periodista que se llama Fernando Prado. Algunas de esas declaraciones ya han sido difundidas anteriormente, ¿no? Y en especial esta de la cual yo hoy quiero hablar. El Papa dice que en la cultura actual la homosexualidad parece haberse convertido en una moda y que esa mentalidad entra también en la Iglesia. Bueno, aquí en Claves hemos hablado de cómo el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promueven la homosexualidad bajo pretexto de educación sexual integral, ¿no? Ahora, lo novedoso en la palabra del Papa dice que él se encuentra muy preocupado por la cantidad de homosexuales que hay en el clero y en los seminarios. Pues aquí el Papa ha tocado un punto clave. Ustedes vieron que en los últimos meses, en los últimos años, se ha insistido en los curas pedófilos. Los curas pedófilos son 4 gatos. En realidad, todo el mundo sabe que los abusos de los niños se cometen especialmente en el ámbito familiar. Pero no se ha hablado nunca de los homosexuales, sacerdotes, que están en la Iglesia. No han salido del closet, ¿eh? Y yo puedo asegurar, por experiencia propia, que en algunas diócesis el porcentaje de sacerdotes homosexuales es elevado y que ellos se cubren entre sí, no salen del closet, como digo, ¿no? Se cubren entre sí, constituyen una especie de logia o de lobby, aún aquellos no practicantes, por decirlo de alguna manera, protegen, promueven, controlan todo eso. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ustedes vieron que tradicionalmente se ha adjudicado a las mujeres el vicio de murmurar. Pues yo diría que el vicio de murmurar es una cosa de clérigos homosexuales, especialmente porque son centros de murmuración. Pues bien, el Papa habla también de los seminarios y de la necesidad de advertir allí si los candidatos al sacerdocio tienen la formación afectiva y espiritual que corresponde. He oído algunas críticas, dicen que el Papa discrimina porque no permite que los homosexuales sean sacerdotes. Bueno, discriminación es una palabra maldita, digamos, ¿no? Porque en realidad discriminar significa distinguir, ¿sí? Y hay discriminaciones justas y hay discriminaciones injustas. Una discriminación justa, que es impedir que se hagan cosas que no se deben hacer, o que personas que no deben estar en tal lugar estén allí. Bueno, pues bien, elegir los candidatos al sacerdocio con plena integridad varonil, eso es una obligación de la Iglesia. Si no, estamos poniendo en riesgo el sentido del celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato es el compromiso virginal de un sacerdote que imita a Jesucristo, esposo de la Iglesia. Y el signo del celibato lo lleva el obispo en el anillo. Este anillo que yo llevo significa el desposorio de Cristo con la Iglesia. Cuando el obispo que me ordenó me lo impuso, me dijo: y sé fiel siempre a la Iglesia Santa de Dios que Cristo compró con su sangre. Entonces, el celibato del obispo, al cual responde el celibato de los presbíteros que él ordena, se refiere a la virginidad de Cristo y a su desposorio con la Iglesia. Es una realidad espiritual y mística preciosa. ¿Cómo puede pensar uno que el sacerdote que está practicando la homosexualidad se siente en un confesonario a confesar? ¿O que celebre la Santa Misa? En la Sagrada Escritura hay palabras muy duras contra esto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 6. San Pablo dice: los varones que se acuestan con varones, arsenokoitai en griego, y los muelles o afeminados no heredarán el reino de Dios. Eso lo dice el apóstol San Pablo. ¿Y saben quién coincide con San Pablo? Sigmund Freud, que dice en su introducción al psicoanálisis que la sodomía, es decir, el concúbito de varón con varón, y el onanismo, es decir, el poder impedimento a
a la fecundación en el acto sexual, son perversiones. Él enumera 11 perversiones y entre ellas están estas dos, la sodomía y el onanismo. Y dice además que son impudicias, porque allí el cuerpo se da como pura carne y no de un modo personal, porque la sexualidad Dios la ha hecho para la unión del varón y la mujer. Y en el celibato, que la Iglesia latina mantiene como una perla preciosa, se da esto, la entrega de varones íntegros a la continencia, a la virginidad, por amor a Jesucristo y a la Iglesia, y para darse totalmente a Jesucristo y a la Iglesia. Aquí hay una problemática espiritual, no puramente cultural o social. Y vale la pena recordar esto en un día como hoy, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hay que rezar mucho por los sacerdotes, hay que rezar mucho por las vocaciones, para que sean verdaderamente auténticas, para que los sacerdotes vivan su celibato sin temor, sin vergüenza, con entrega total a Cristo, por amor a Él. La Virgen Santísima, que no conoció el pecado, ella, que es madre de los sacerdotes, los ampare. Recémosle a ella, porque esto, ha dicho el Santo Padre Francisco, es un problema grave en la Iglesia. Y yo creo que es la primera vez que sale a la luz, que se habla claramente de esto, y habría que hablar mucho más. Y en clave seguiremos hablando de esto.